La lectura del Evangelio de hoy nos muestra varias realidades importantes. La primera, cómo cuando el Señor inicia su vida pública, Juan el Bautista tenía muchos discípulos, muchos que lo seguían, que lo habían escuchado, que lo habían tomado como maestro y que no cambiaron de maestro, seguían siendo definidos como discípulos de Juan. Algunos de ellos se van a convertir en discípulos de Jesús, otros posiblemente no. Los dos primeros discípulos de Jesús son venidos a ese discipulado de Juan el Bautista, Andrés, el hermano de Simón Pedro, y Juan el Evangelista, que escribe además el Apocalipsis, el discípulo amado del Señor. Muy bien, entonces tenemos esta realidad. Los discípulos de Juan que se presentan como una organización en ese momento dentro de Israel. Y dice, los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, realizan el ayuno y se acercan a Jesús a preguntarle por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no. Fíjate qué interesante porque le están presentando al Señor por qué si Juan el Bautista ha realizado una acción de ayunar, él que ha recibido el testimonio de Juan el Bautista, que ha hablado también de Juan el Bautista, ¿por qué no están unidos en esto? ¿Acaso Jesús ve el ayuno como algo malo, como algo negativo, como algo que no se debe hacer? No, todo el contrario. Lo va a ver como algo muy, muy importante dentro de la vida espiritual y dentro de ese camino de perfección que debe caminar el cristiano. Lo que el Señor está en contra es de que habrá un momento determinado para el ayuno. Y aquí aparece una imagen preciosa. ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda? Mientras el esposo está con ellos. Fíjate bien por qué, porque aparece esta imagen que utiliza el mismo Señor para definirse a sí mismo. ¿Quién es Jesús, el esposo? Unamos esa imagen a la del sumo sacerdote que hemos escuchado en la primera lectura de la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque ese sumo sacerdote que ofrece los sacrificios para la expiación de los pecados es el mismo esposo. Estamos hablando de la misma acción. ¿Cómo va a realizar Cristo su misión de sumo sacerdote, siendo a la vez sacerdote, víctima y altar, siendo todo él mismo, ofreciendo su vida en la cruz? ¿Cómo se convierte en esposo o en qué consiste ese ser esposo de Cristo? Bueno, consiste justamente en entregar su vida a la esposa, casarse con la esposa, darle su vida. ¿Y cuál es la esposa? La iglesia, es decir, el grupo de los discípulos. Por eso los amigos del novio están ahí en la celebración de la boda y no pueden ayunar en ese momento. Ya llegará el momento en que ayunen. Es precioso esto porque el día de ayer domingo hemos escuchado el testimonio de Juan el Bautista diciendo: este es el Cordero de Dios, aquel que se sacrifica. Leemos hoy día en la carta a los Hebreos cómo Jesús es el sumo sacerdote y leemos en el Evangelio cómo es el esposo. Estas tres figuras están hablando de la misma realidad, de exactamente la misma realidad, de cómo Cristo es esa víctima, el Cordero, que se entrega, pero no solo se entrega, sino que se ofrece, por eso es sumo sacerdote, ofrece el sacrificio que es él mismo, pero a esa figura se le suma la del esposo. ¿Por qué? Porque no lo hace simplemente porque tiene una función, no lo hace simplemente porque es el Cordero, es el esposo, es decir, el que ha decidido entregarse, el que ha decidido amar.
todo es envuelto en ese amor del esposo por su esposa, que es la iglesia. Cuando comenzamos a contemplar estas tres imágenes, es precioso, es verdaderamente hermoso. ¿Por qué? Porque nos muestra efectivamente la obra salvadora, la obra de salvación de Cristo, y nos muestra a nosotros cómo participar en ella. Lo que el Señor está diciendo entonces es, miren, aquí nos enfrentamos a una realidad completamente nueva, que no la van a entender, y no la van a entender porque van a tener por separado esto, el sumo sacerdote, la víctima, el cordero, y no van a entenderlo porque no va a tener la clave del amor. ¿Cómo vamos a realizar nuestras obras de piedad, el ayuno, revestidos en el mismo amor que ha tenido el esposo, que es Cristo, por su esposa, que es la iglesia? Si no va a estar revestido de ese amor, entonces no va a servir de nada. Ahora podemos comprender lo que dice el Señor. No se le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo. No sirve. No sirve. Por tanto, no traten de poner las medidas de la antigua alianza en la nueva alianza. Para entender la nueva alianza van a tener que tomar las figuras de la antigua alianza, pero van a tener que actualizarlas. Van a tener que efectivamente ponerlas en el contexto en que Dios se las está manifestando ahora. Por eso un remiendo de tela nueva no va a servir a ese vestido viejo, habrá que cambiar completamente el vestido. Por eso no se va a echar el vino nuevo en odres viejos, no. Vamos a echar el vino nuevo, que es la revelación del Señor, la nueva alianza, esta entrega del esposo en un odre nuevo. Y entonces tendremos los verdaderos actos de piedad. Y entonces tendrán que ayunar. Y entonces tendrán que hacer esas obras de piedad, pero en esta lógica, en la lógica de la nueva alianza.